El doctor Marco Antonio Velilla es el Quijote de la justicia en Colombia, indiscutiblemente. El año pasado, la Barbería le hizo esa distinción con un jurado de excelencia, encabezado por nada más ni nada menos que por el doctor Jesús Vallejo Mejía. Y fue escogido el doctor Marco Velilla como el jurista número 1 en Colombia. Aquí está con nosotros nuevamente. ¿Cómo está viendo el doctor Marco Velilla la justicia en Colombia? Esto se lo llevó el diablo. Esto se lo llevaron para ellos los narcoterroristas. Pues muchas gracias, William, por esta nueva invitación. Siempre tan generoso conmigo. No, en realidad, Generoso no, justo, que es muy distinto. en realidad el tema de la justicia está pasando por una verdadera crisis. Estamos ya terminando una etapa, digamos, progresiva de desinstitucionalización, donde realmente ese equilibrio que existía entre las tres ramas del poder público se ha visto bastante, de alguna manera, menguado, erosionado, de alguna manera, las majestades, las dignidades, las competencias constitucionales y legales que tenían las tres ramas se han desbordado. Algunos, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, pues han desbordado esas competencias. En el caso del Legislativo, han abdicado y han renunciado a esas competencias. Y en el caso de la justicia, pues empiezan a atacarse de alguna manera a unas personas, no por su conocimiento, sino por su cuestionamiento. Entonces, eso hace que verdaderamente estemos en una situación muy grave para hacer una reingeniería y precisamente hacer que esa Carta del 91, que todos ellos juraron defender y que posteriormente parece que se les olvidó el juramento, pues entonces, digamos, se pueda materializar para los ciudadanos colombianos nuevamente. Pero la justicia se volvió un negocio. Yo no diría que se volvió un negocio. ¿O es un negocio? Pero sí hay una serie, digamos, de síntomas bastante graves. Es que yo sé que usted es un berraco y usted paró el macho allá y le daba las cosas el nombre que era. Porque con usted la cosa se ha sido de marca mayor. ¿Por qué no lo eligieron a usted fiscal general de la nación? Y uno todavía está en pleito. ¿Por qué? Bueno, ese es digamos, como no es una página pasada, pero de todas maneras, digamos, mi demanda en ese caso fue fundamentalmente porque el presidente de la República no tenía la posibilidad de cambiar esa terna. Obviamente, tampoco nos solicitó la renuncia, inclusive si hubiera solicitado la renuncia, con mucho gusto, en el caso mío, yo la hubiera de alguna manera presentado. ¿Y quién era el presidente? El presidente Juan Manuel Santos. Y es que ese señor es puro presidente, entonces, es un sátrapa. Entonces, a ese tipo se robó las elecciones. Ese acto. Eso de primer magistrado de la nación no tiene nada, perdónenme, que esto es una barbería y aquí decimos las cosas como las sentimos y la digo ante la primera autoridad de la justicia en Colombia, que es usted, porque usted sí verdaderamente lo pone a uno a pensar. Yo tengo guardada esa tarjeta provisional de abogado mía, a mí me da pena mostrar eso. No, yo creo que en el caso de la Fiscalía, pues sí hubo un gran atropello, porque, como dijo alguno de los candidatos, que posteriormente fue el abogado que defendió al doctor Andrés Felipe Arias, y para no perjudicarlo, pues entonces él decidió no demandar. Pasamos de que existiera una terna constitucional que había sido votada muchos meses y muchos años, a que existiera un sexteto. O sea, eso en la Constitución del 91 no existe el sexteto. Entonces, una de las Como dicen por allá en Cincelejo, busque un burro. Entonces, una de las dos ternas tenía que ser manifiestamente inconstitucional y ilegal. Y para poder colocar una nueva terna, ya él había agotado el derecho de postulación. Solamente si hubiéramos cometido algún delito, yo estuve 13 meses en esa terna, sin ninguna clase de señalamiento, solamente si hubiéramos eventualmente
perdido el juicio, como parece que lo está perdiendo mucha gente en Colombia. Entonces, y por otra parte, o hubiéramos perdido la nacionalidad, eran las únicas causales. Pero entonces la fábrica de conceptos del Consejo de Estado hizo La fábrica de conceptos. un concepto extravagante y dijo que él podía en cualquier momento cambiar la terna. No puede ser esto. Yo recuerdo una vez, porque de eso formé parte activa como periodista, cuando a un presidente de la Corte Suprema le dio por decir, no, votemos eso por esta vez, para poder así, bien mejor dicho, violemos el reglamento por esta vez nomás, para poder así cuadrar lo de los 14 o 15 votos. ¿Se acuerda? Esa fue la razón por la cual el mismo Consejo de Estado, en sus Sí. salas contenciosas, los que son magistrados, porque son los que tienen jurisdicción, entonces anuló la elección de la doctora Vivian Morales, Sí. que sacó 14 votos. Yo, por ejemplo, llegué en un momento determinado a sacar 15, pero ella la eligieron con 14. Y entonces, ¿cómo es esta vaina? Entonces se anuló la elección, pero hay que aclarar también que en ese periodo precisamente hubo 3 presidentes en un mes y medio. Y Sí, para que les dieran un pasaporte diplomático. lo más delicado de todo es que esos 3 presidentes fueron durante el periodo de vacaciones. Entonces, ¿Y cómo fue la vaina? ¿Eso fue en diciembre o qué? quien estaba provisional, entonces fue una semana titular. No puede Durante ser. todo el año, pues una persona de la que yo tengo la mejor opinión, porque fue mi profesor, pero lamentablemente pues sucumbió, diría uno en este caso. Por otra parte, exigió a alguien que él necesitaba pues ser presidente durante las vacaciones y posteriormente, No puede ser. después de las vacaciones, Oye, entonces ¿esto qué hubo es? un tercer presidente de la Corte Suprema, que es el doctor Tarquino, ahora de alguna manera tan ¿Sí? connotado a raíz precisamente como de todos los temas, Tan tarquino. sí, de los temas estos de Ricaute, pero no el de San Martín. ¿No? Ya. Y entonces, ¿esto qué es? No, ¿Qué ejemplos se le está pero dando a es que después de todo eso viene el tema de la reforma a la Constitución. Entonces viene la reforma a la Constitución y escogen una vía que no está prevista en la Constitución del 91, que solamente puede ser por asamblea constituyente, por acto legislativo o por referendo. Entonces sacan una ley sobre referendo cuando ven que no tienen ninguna clase de apoyo y de respaldo de la ciudadanía. Sí. Entonces acuden al plebiscito. Y el plebiscito no es un mecanismo para la reforma constitucional. Sin embargo, presentan el plebiscito, aprueban el plebiscito, el negociador magnífico que pusieron al doctor Humberto de la Calle a negociar el acuerdo de paz, dice que El mismo tipo que participó en la Constitución del 91. que si el plebiscito, es que eso es lo delicado, porque él sabe, precisamente como constituyente, que el plebiscito no es un mecanismo para una reforma constitucional. Entonces solicitaron que eso fuera el mecanismo de refrendación. Sí. Gana el no. Y no obstante que gana el no, implementan a la carrera una serie, digamos, de reformas que, por supuesto, al ganar el no, el mismo negociador decía que se acababa el acuerdo de paz si ganaba Eso lo el no. dijo ese señor. Muchas veces se escuchó y están todas las grabaciones. Ese mismo señor fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas. De entonces, no, ¡Claro! un gran profesor de títulos valores. Sí. Lo que pasa es que, Con mucho éxito en la contratación y todo. no, pero sobre todo yo lo conocí como profesor de títulos valores, un hombre como correcto y un Sí. hombre buen expositor, un hombre ¿Y cómo serio. es uno para ser como correcto? No, uno es, no, Usted dice unas cosas con una inteligencia. no, digo yo que de alguna manera pues siempre lo conocí como una persona de buena fe. Ah, ya. No me gustó que, es decir, que no tenía Ahí no se puede presentación. confundir la buena fe con la huevonada. Que
no me pareció presentable que una persona que había negociado en tales términos el acuerdo de paz se presentara posteriormente como candidato a la presidencia. Es el colmo. Eso no lo puedo, de alguna manera, si no es un problema de ética, es un problema de estética. Sí. Entonces, aquí no estamos descalificando moralmente al doctor Mamerto, Mamerto de la calle Lambona, de ninguna manera. Perdón, Humberto de la calle Lombana, es que se me confunde la vaina. No lo estamos descalificando. Estamos diciéndole la verdad al país. Y eso se trata aquí con el doctor Marco Antonio Velilla. El doctor Humberto de la calle, creo que fue registrador, creo que estuvo de magistrado, luego estuvo obviamente en la constituyente del 91, ahí que tomaba los tintos fríos y le hacía el lobby a los constituyentes. Ahora aparece haciéndole el lobby a Fidel Castro o a Raúl Castro para poder reformar lo que él hizo. Este impasse o este esperpento jurídico que acaban de hacer, ¿cómo es que, por ejemplo, la JEP, que es el Tribunal de la Paz, sin que esté aprobada ni siquiera la ley estatutaria y que no ha pasado todavía el examen de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, cómo es que el presidente de la República puede nombrar y posesionar en un organismo que todavía no está de alguna manera vigente en el Estado de Derecho colombiano? Pero adicionalmente ellos, sin estar todavía ni siquiera legitimados por la Corte Constitucional, desde ese punto de vista, adicionalmente no han sometido el reglamento interno y pretenden de alguna manera impedir la extradición, que como ustedes saben, el tema de la extradición es un problema bilateral, como mínimo. De un narcoterrorista que cogieron. No, y adicionalmente es un problema desde el punto de vista jurídico que no es ni siquiera del Estado mismo colombiano, sino que se incorpora mediante una ley de la República al ordenamiento colombiano. En otras palabras, donde hay un Estado extranjero que, por supuesto, evidentemente trasciende por completo esta situación. Todo eso viene en un desmoronamiento, en unas tesis verdaderamente muy osadas de personas, por ejemplo, que yo respeto, y como el doctor Álvaro Leiva y el otro que no respeto, que es el señor Santiago, pero esas personas de alguna manera propusieron verdaderas Frankensteins jurídicos cuando hablaron de que esto podía ser inclusive un acuerdo especial. Los acuerdos especiales son única y exclusivamente para situaciones transitorias, pero jamás para dar por terminado de ninguna manera lo que ellos denominan que hubo un conflicto o una guerra. Quiero decirle qué van a hacer con la justicia ustedes ahora, porque yo veo que ahí es como una torre de Babel. No, yo creo que lo que el doctor Iván Duque sí. propuso es digamos, un gran debate nacional. Sí. Las competencias ya de cada uno de estos órganos, bueno, ¿cuál es el límite de competencias entre la Sala Penal de la Corte y la JEP? ¿Cuál es, de alguna manera, el contenido de lo que ya maneja la Corte Suprema en materia, digamos, de civil, de laboral y de penal? ¿Cuál es, de alguna manera, cuál es el derecho que puede instrumentar el desarrollo colombiano? Entonces yo creo que se abre un gran debate. Esto no es un problema de cargos, como piensa la JEP, que quieren tener magistrados, que tiene conductor, y que fue el grave problema que se presentó con el secretario. Por eso, precisamente porque quieren de alguna manera permanecer sin dignidad y sin ejercer la majestad. No hay derecho. Es que el tema no es el carro, ni es la majestad en sí misma. No es el carro blindado, la ni parte las llantas, mediática, ni nada, sino verdaderamente uno salir tranquilo, salir satisfecho, salir sabiendo que cumplió, que sí respetó la Constitución y la ley. Yo conocí al doctor Moreno Mosquera, expresidente de la Corte Suprema, montando en buseta, para que hablemos. Ahora piden carro blindado y todo. Óigame, doctor, qué dicha haberlo tenido aquí hoy. Muchas gracias, doctor. Qué honor. Muchas gracias, señor. Usted ojalá usted salve, ojalá usted en ese centro dedocrático que le digo yo, salve esta justicia. Muchas gracias, doctor William. Muy querido.
orgullosos de ser conservadores.